Buenos días. Un gusto, como lo decíamos esta mañana, siempre compartir la palabra de Dios. Y somos privilegiados tanto los que hablamos como los que escuchamos también, si es lo que el Señor quiere. Voy a comenzar con una frase antes de nuestro estudio. El reino de Dios empieza en los corazones de los que creen en Jesús. El reino de Dios empieza en los corazones de los que creen en Jesús. Padre, gracias por tu bendición y tu grandeza, Señor, porque hoy quedaremos sin excusas ante tu palabra una vez más que se expone, que se enseña, Señor. Gracias por la capacitación, por la provisión, Señor, de tu palabra, Señor. Te alabamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les invito a que vayamos al Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos 1 al 9. 9 versículos con mucho contenido, mucho que extraer, mucho que aprender. Les invito a que nos pongamos en pie para leer la palabra de Dios. Lucas, capítulo 9, versículos 1 al 9. Dice así la palabra de Dios: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. Es testimonio contra ellos. En testimonio contra ellos, perdón. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando a todos en todas partes, por todas partes. Versículo 7. Herodes, el tetrarca, oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo porque decían algunos: Juan ha resucitado de los muertos, otros: Elías ha aparecido, y otros: algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes: a Juan yo hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Podemos tomar asiento, gracias. Cuando comenzamos a leer este texto, podemos ponerle muchos títulos. Yo elegí uno y lo que encontré para poner ahí es: el plan de Dios en marcha. Jesús, en sus 3 años de ministerio, no escatimó ningún momento para enseñarle paso a paso a cada uno de sus discípulos. Pensaba en esta mañana el tiempo de los discipulados, miraba una vez más la cartilla que tenemos nosotros y la carrera que el creyente comienza a correr. Comenzamos a mirar lo excitante que es comenzar a mirar un curso vida, un curso madurez, un curso amistad, un curso misiones, un curso ministerio, y hacer el recorrido y ver cómo el Señor nos está capacitando a cada uno de nosotros para su obra. Y fueron 3 años del ministerio en donde el Señor había llamado ya a sus apóstoles. Muchos discípulos le seguían, pero Él eligió a 12 para llevar una tarea también específica. Cuando leemos el versículo 1, dice: y habiendo reunido a los 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Anteriormente nosotros ya hemos leído y estudiado acerca de la elección de los 12. Cuando el Señor está entrenando y enseñando su palabra a muchos, Él comienza a mirar y a delegar tareas específicas. Y el llamado que hizo a cada uno de ellos
cuando ustedes leen o recuerdan, fue un llamado sin cuestionamientos, o sea, fue una respuesta sin cuestionamientos al llamado, perdón. Ninguno de ellos se negó a seguirle. El primer punto que quiero que miremos en esta mañana está en los versículos 1 y 2 y se llama potestad conferida en el plan. Hay un plan trazado desde la eternidad que lleva la misión por cumplir, y esto nos involucra a todos nosotros. A medida que vayamos mirando la responsabilidad que Dios daba a estos 12, estamos involucrados todos nosotros, los que un día decidimos creer en la persona del Señor Jesucristo. Tiene una misión. Así es de que versículos 1 y 2 dice: y los envió, el versículo 2, a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. El evangelio que se ha de predicar siempre tendrá que realzar a la persona del Señor Jesucristo. Y a Dios el Padre, a quien el Hijo nos ayuda y nos lleva a llevarle la honra y la gloria. Dice que les dio poder. Después de haberlos reunido, juntarlos, les dio poder. Cuando el Señor está terminando ya su ministerio, ahí en Mateo capítulo 28, 18 al 20, comienza con las palabras: de todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. El Señor había sido enviado también con una misión. Apóstol de nuestra profesión, le dan un título a algunos de los escritores de la Biblia. Y en verdad era eso. Él fue enviado por el Padre a cumplir con una misión. Pero dice que los envió con poder, toda potestad. Si Él tenía la potestad y estaba enseñando a quienes realmente tenían que llevar el evangelio, también serían investidos con esa potestad, con ese poder de llevar el evangelio. Y si la persona que es enviada es investida con ese poder, es porque lo que lleva también es muy poderoso, y es la palabra de Dios. Romanos capítulo 1. Versículo 16. Y ya leer este texto nos está involucrando a nosotros, como quería Pablo que sucediera. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. El evangelio es dunamis. Viene la palabra dinamita, es poder para ser llevado. Poder que causa que otras vidas cambien. Y esa es la forma como el Señor vio a estos hombres y les dice, les dio el poder, que significa la fuerza o la capacidad para desarrollar esa misión. Pero no solamente les dio el poder, sino que también les da la autoridad, que significa el derecho de poder hacer esto. Poder y derecho. Cada uno de nosotros que hemos sido llamados para una salvación, también tenemos el llamado para una misión. Y Él dijo que nos daba poder, nos dijo que nos daba la autoridad y también nos acompañaría en esa misión. ¿Falta algo? Lo tenemos. Poder y también tenemos la autoridad para hacerlo. Así que ellos fueron enviados, volvemos a nuestro pasaje, y los envía con otras características o otras instrucciones. Quizás cuando nosotros leemos, decimos, pero ¿cómo estas instrucciones el Señor Jesús va a darles para que lleven el evangelio, que es poder de Dios, sin ninguna clase de bienestar, por decirlo así? Cosas en las cuales ellos podían estar pensando. Cuando te están entrenando para X o Y trabajo, necesitan que te den las herramientas, ¿cierto? Bueno, el Señor dio las herramientas a sus apóstoles, a sus discípulos. Tenemos las herramientas, sí, la palabra de Dios en especial, y las capacitaciones que podemos recibir. Pero fíjense ustedes
que la mayoría de oyentes que están esperando a un Mesías, están esperando un mensaje, no solamente para que sean salvos, sino un mensaje para obtener cosas materiales. Y el mensaje está cambiado. Si ellos tenían el poder y la facultad para hacer esto, tendría que pensar también en que la forma de hacerlo era una forma sencilla. Vamos a hablar un poquito acerca de la misión que tenían que hacer ellos. Hoy es misiones también, ¿cierto? Y vamos a tener nuestra cápsula misionera. Así es de que nos van a animar también, después de que tengamos este estudio, un poquito como decir, el postre final de llevarnos a nosotros a hacer la labor de la misión. ¿Qué es misión? En los trabajos en las empresas tenemos visión, misión y ¿qué? Yo siempre pregunto porque a veces todos trabajamos en una empresa, ¿cierto? Y las empresas dicen, tenemos nuestra visión, pero tenemos una misión y estamos capacitando para esa misión y lograr esa visión. Entonces uno dice, bien, están pensando bien. Bueno, para la carrera del creyente, visión significa un trabajo, función, encargo que una persona debe cumplir. Una misión significa un encargo, una función que ciertas personas deben cumplir. Y el Señor llama a sus íntimos para hacer eso. Ya ellos han aprendido al lado del Maestro. Nosotros también hemos aprendido al lado del Maestro en su palabra y ver cómo el Maestro llevaba la palabra de Dios, pero también hacía milagros. El Maestro sustentaba lo que hacía o lo que decía con el poder de sanidades, de resurrección. Y esto era lo que realmente respaldaba la doctrina del Evangelio. Así es de que los apóstoles no solamente habían sido elegidos, sino entrenados por el mismo Señor. La palabra apóstol. ¿Qué significa la palabra apóstol? Porque era el título que tenían ellos, ¿no? Significa enviado. Así es de que es una palabra que también demanda ciertas características para personas que han sido llamadas específicamente a un apostolado. En los tiempos de Jesús habían características para ese llamado. Una de las características para ser apóstol, haber sido escogidos personalmente por el Señor Jesucristo. Segunda característica, haber sido testigos oculares de Cristo después de su resurrección. Tercera característica, poder comprobar su apostolado por las señales y milagros. O sea, estos fueron hechos fundamentales en la vida de Jesús, transferida a sus apóstoles, quienes fueron elegidos por esas características. Pero falta un apóstol, y el último, ¿cuál es? El apóstol Pablo. En el capítulo 15 de Primera de Corintios, versículos 7 y 8, está hablando acerca de la resurrección del Señor Jesucristo. Y Pablo dice lo siguiente: después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y el último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, como algo inesperado, me apareció a mí. Y ese encuentro de este apóstol Pablo, porque él tuvo que en su tiempo de predicación defender su apostolado. ¿Por qué? Porque estaba siendo cuestionado. Quizás de los que vieron cómo Jesús eligió a sus 12, le decían, pero si Pablo, usted no estuvo en el tiempo en que Jesús estuvo haciendo milagros, haciendo sanidades y predicando la palabra de Dios, usted no estuvo, Pablo. Pero tenemos bastante credibilidad cuando leemos en el capítulo 9 de los Hechos ese encuentro personal de Pablo con el Señor, en donde ve al Cristo resucitado, en donde Él le encomienda una tarea, una misión.
Y es ahí donde él es llamado. El apóstol Pablo tuvo también poder para resucitar muertos, para sanar. Así es de que el apóstol, con esas características, cesó sus funciones cuando terminó el último de sus apóstoles, Juan. De manera que en lugares donde ustedes escuchen que hay apóstoles, o los pseudoapóstoles, o los autollamados apóstoles, es falso. Ya no existen. Existen siervos del Señor, hombres que prediquen la palabra de Dios correctamente. Y yo hago mención de esto, ¿por qué? Porque si el apóstol está autonombrado, su doctrina también va a ser de hombres. Y lo podemos nosotros corroborar con todo lo que pasa hoy en el movimiento cristiano, entre comillas, porque todos estamos metidos en la misma bolsa. Somos cristianos, somos evangélicos, pero estamos siendo mal representados por los pseudo llamados apóstoles o pastores. Lamentablemente parece que muchas personas han puesto los ojos en estas personas, en estos llamados apóstoles, y por eso hay iglesias desviadas de la buena doctrina. Por eso hay iglesias en donde uno, dice, increíble que los hombres que se inventan doctrinas sean seguidos por otros que no estudian la palabra de Dios, por otros que no hacen los lineamientos de la interpretación bíblica, porque hoy en día está más la fama y el poder de buscar dinero, más que estudiar la Biblia, de hacer una buena hermenéutica y estudio de la palabra de Dios concienzuda. Eso es un siervo de Dios que está realmente celoso por predicar la palabra de Dios. De manera que quien le llame a usted apóstol, reverendo, mal, no existen. Yo siempre digo, el reverendo está en los cielos, a quien se debe la reverencia y la gloria, y los otros títulos que se le pueden dar a esas ciertas personas. De ninguna manera hoy podemos nosotros aceptar que hayan apóstoles en las congregaciones. Entonces estábamos leyendo, volviendo a nuestro pasaje, capítulo 2, versículo 2, los envió a predicar el reino de Dios y a sanar las enfermedades. Pues por supuesto, ¿qué iban a predicar ellos? El reino de Dios. Jesús mismo, cuando se presentó allí en la sinagoga, abrió la palabra de Dios y dice que le pasaron, el texto, los rollos, y él leyó en Isaías capítulo 62, versículos 1 y 2. Porque esto es el contenido del Evangelio. Ellos habían sido enviados, tenían un plan, tenían un propósito. Pero ¿qué era lo que ellos tenían que predicar? Lo que Jesús predicó. Está en Lucas 4:18, esa profecía cumplida. Y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Es decir, me ha investido de autoridad y capacidad para cumplir con lo que estamos haciendo, lo que estamos predicando, lo que realmente encierra el plan de Dios, salvación. Dice, para dar buenas nuevas a los pobres. Ese texto bíblico también se malinterpreta para decir, fíjese que la palabra de Dios dice que tenemos que nosotros ayudar a los pobres. No, aquí está hablando de los pobres en espíritu. Y lo siguiente que dice ahí, que ese hombre en espíritu es la pobreza espiritual, la bancarrota en la que viven los seres humanos. Me ha enviado también a sanar a los quebrantados de corazón. No es aquel que necesita una oración, sí, claro, nosotros oramos por los quebrantados de corazón, y creo que todos sufrimos quebrantos en la vida cristiana. Pero el quebranto del corazón, del que está hablando aquí la palabra de Dios, es ese corazón falto realmente de Cristo, porque eso es lo que tiene que hacer la palabra de Dios, sanar y dar nuevos corazones. Dios lo prometió, nueva vida, a pregonar libertad a los cautivos por el pecado, y vista a los ciegos, y a poner libertad a los oprimidos, ciegos espirituales y esclavos por el pecado, libertad a los oprimidos. Si era el mensaje de Jesús ese día en la sinagoga,
Él le dice, después de que se va a sentar y deja de leer el rollo, dice, hoy se ha cumplido esta profecía. Yo soy la profecía cumplida. Y este es el mensaje que voy a llevar a las naciones. Pero ¿cómo se llevó a cabo el mensaje a las naciones? Pues el Señor se valió de 12 hombres que multiplicarían este evangelio y lo llevarían. Así es de que tú y yo, que hemos sido salvos por la gracia de Dios y que sabemos hoy que tenemos una misión, somos parte de ese comienzo en el ministerio de Jesús. ¿Sabían? Lo entendemos así. Para mí es obvio pensarlo así, porque es el trayecto de lo que la palabra de Dios, los alcanzados alcanzarán y multiplicarán a la palabra de Dios, llevarán la palabra de Dios y alcanzarán a otros. Es la multiplicación, es la misión que tenemos nosotros. Predicar el reino de Dios es lo mismo que predicar las buenas nuevas, es lo mismo que predicar el evangelio. Pero el reino de Dios, como ustedes recuerdan, cuando Juan el Bautista hace la presentación de Jesús cuando venía en el desierto, dice, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero también le llama, y aquí el reino de Dios que se acerca. De manera que él estaba proclamando que sería el rey que trae salvación y un reino para los suyos. El reino de los cielos se ha acercado. Cuando nosotros contemplamos a nuestro Cristo y el inicio de su ministerio, hubo preparativos también en los que Jesús tuvo que someterse también, ¿cierto? Hubo un bautismo, una enseñanza de obediencia al Señor y el comienzo de la tentación también, la prueba a Jesús. Y comienza su ministerio. Yo creo que todos los que en su momento hemos sido entrenados con la palabra de Dios y estamos siendo entrenados, hay un momento en donde ya tenemos que salir. Hay un momento en donde ya no tenemos que recibir, es un momento donde tenemos que ir a predicar. ¿Cuánto es el entrenamiento que tú tienes ahora, en este momento, para decir, ahora sí estoy listo para ir? ¿1 año, 2 años, 3 años, 4 años? ¿O cuánto tiempo esperas para seguir sentado y decir, ahora sí estoy listo para ir? Yo comencé con una frase y decía que el que ha creído en la persona del Señor Jesucristo está listo para llevar el evangelio. Cuando uno está enseñando los cursos, uno dice, bueno, vamos a ponernos la meta de predicar el evangelio esta semana. Esa es nuestra misión. Y cuando uno se reúne y dice, bueno, ¿cómo te fue? Dice, no, pues, la verdad es que yo no sé cómo empezar. La verdad yo no sé cómo hacerle. Y uno dice, ¿será miedo? ¿Será que no, es que no estoy capacitado para...? No digas eso. En el momento de creer en el evangelio, ¿qué decisiones tomaste? Bueno, creer en Cristo y ¿qué más? Dice que Él nos salvó y preparó obras para que anduviésemos en ellas. Así es de que no solamente saber que estoy salvo y ya está, sino saber que tengo una labor que hacer. Ya me someto a una misión que tengo que desarrollar. Así es de que el cristiano no es el que está sentado ahí, es el que sirve. Y el que dijo una vez, Señor, yo he recibido la salvación, yo te quiero seguir. Pero Él dice, bueno, el que toma el arado y mira hacia atrás no es digno de mí, o sea que no sirve. El que dice seguir a Jesús y mira para atrás. No es el que coloca las excusas, como vamos a ver ahorita, cómo los envió a ellos. Versículo 3. No toméis nada para el camino, ni bordón, que era un bastón. Dicen que lo podían usar para defenderse. Eran unas características de este bastón. Ni alforja, una mochila en donde podían guardar cosas. Tampoco podían llevar pan, ni dinero. Ni lleven 2 túnicas, o sea, váyanse en peladitos, no. Vayan con lo que tienen, váyanse vestidos con lo que tienen. Algunos escritores dicen que el Señor les decía esto, les daba estas instrucciones,
para poder ir más livianos. No preocuparse por la mochila, por el bordón, ir más livianos y hacer la labor como correspondía. En el concepto mío, pues, vería algo, es la confianza en el Señor, del que lleva las buenas nuevas. Si el Señor nos capacita y nos dice, ¿has confiado en mi palabra? Sí, he confiado en tu palabra. ¿Has confiado en que puedes llevar el Evangelio de Dios? Sí, he confiado. Confía en que la forma en cómo debes llevarlo es una forma sencilla. No necesitas nada más. ¿Por qué? Porque pensándolo bien, decía yo, pues, si de llevar el Evangelio se trata de ir golpear puertas, ¿puedo ser recibido, puede ser sustentado? Sí, puede ser, como puede ser que no. En el tiempo de los judíos, hospedar personas y recibir personas era un privilegio y era casi que una cultura que tenían ellos, recibir a los extranjeros y hospedarlos en su casa. Bueno, ellos tendrían que ir y golpear en las casas, tendrían que ir y decir, bueno, yo vengo a traer algo muy importante, no traigo nada conmigo, el Señor nos dijo que no lleváramos dinero, no lleváramos nada, pero traigo el Evangelio. Y si la persona es agradecida de saber que le están llevando la palabra de Dios, que se están preocupando por ellos, uno recibe también el bienestar material por el cual no tenemos que preocuparnos. Pero claro, nosotros, si nos mandan hoy con una misión, pensamos, bueno, ¿cuánto me van a pagar? Si nos van a mandar con una misión, bueno, ¿cuál es el avío? Porque nos va a dar hambre en el camino, ¿cierto? Y cuando uno dice, estamos planificando salir a predicar el Evangelio, tiene que haber un plan, ¿cierto? Y el plan significa, bueno, ¿qué vamos a comer? Porque esto va a ser hasta las 2 de la tarde, 3 de la tarde. Bueno, nosotros lo planificamos así. En ese tiempo el Señor les dice, no lleven nada. Bueno, y si nos vamos a mojar hay que llevar sombrilla, y si por ahí nos salen los perros, pues llevemos un palo. Nos vamos preparados, ¿cierto? ¿Y está mal pensar en eso? No. Pero el Señor sí quiere que nosotros le demos un orden a esto. ¿Qué era lo específico que había que hacer? Llevar el Evangelio. ¿Cómo? Bien vestidos, mal vestidos. Bueno, nosotros no vamos a ir tampoco descachalandrados, como dicen por ahí, ¿cierto? Pero Dios les dijo, lleven una sola túnica. No necesitan más. Yo soy muy agradecido por las personas en las que de una u otra manera uno les presenta el Evangelio y son muy agradecidas. Sale usted bendecido, no es lo que busca, pero sale usted con, no digo para que lo busquemos, pero sale uno con ofrendas, sale uno con comida, sale uno con ropa. ¿Cuántas veces uno fue y dijo, Edgar, ¿le sirve este saco? Pues sí, gracias. Y yo veo la recompensa y el no desamparo de Dios para los que llevan su palabra. Ustedes también lo pueden hacer, lo deben hacer. Esa es la misión. Por eso el Señor les dice, bueno, tengan en cuenta esto, esas son mis características. Ese es mi plan, y mi plan involucra estas instrucciones. Pero no solamente las instrucciones hablaban de esa sencillez, sino del confiar que realmente el Señor me respalda. Y quiero contar una historia en lo que representa la confianza en el Señor. Se cuenta de un alpinista que se preparó durante muchos años para conquistar el Aconcagua. El Aconcagua es una montaña ubicada en Mendoza, una de las provincias en Argentina. Y dice que este hombre se preparó de tal manera que cuando quiso salir, no quiso salir acompañado de nadie. Dijo, yo voy a cumplir la proeza, yo voy solito, yo me preparé solito, voy solo. ¡Ojo! El superhombre a conquistar la montaña del Aconcagua. Empezó a subir y el día fue avanzando. Fue haciéndose tarde y ya era tiempo de que acampara en algún lugar, pero él quería conquistar la montaña a todo dar. Dice que avanzó la noche y pronto oscureció. La noche cayó sobre él con pesadez en la altura de la montaña y ya no se podía ver absolutamente nada. Todo era negro, cero visibilidad, no había luna, estrellas, estaba todo cubierto por las nubes. Subiendo por el despeñadero a unos 100 metros de la cima, se resbaló y se desplomó por los aires. Caía a una velocidad vertiginosa. Solo podía ver veloces manchas más oscuras que pasaban por la misma oscuridad y tenían la terrible sensación de ser succionado por la gravedad. Seguía cayendo y en ese angustioso momento
Pasaron por su mente los momentos difíciles, momentos buenos en su vida. Y de un momento sintió un jalón. Como todo alpinista, él había hecho sus amarres arriba, anclado, y sintió que se partía en dos. Y de un momento a otro quedó suspendido en el aire y pegó el grito: ¡Dios, ayúdame! De repente, es un cuento, escuchó la voz de Dios, dijo: ¿en qué quieres que te ayude? Entonces él le dijo: a salir de aquí. Le dijo: corta la cuerda. Señor, ¿cómo voy a cortar la cuerda si estoy suspendido? Corta la cuerda. Y se quedó pensándolo toda la noche agarrado de la cuerda. Y dicen que al otro día, cuando los rescatistas fueron a buscarlo, el hombre estaba congelado, muerto y a 1 metro del suelo. ¿Qué tiene que ver esto con lo que el Señor nos está mandando a hacer? Es que el hecho de ir a predicar el Evangelio es confiar de que tenemos el respaldo de Él. Podemos usar esta anécdota o esta historia para hablar de la confianza en Dios en otros momentos. Pero eso es lo que a mí no me dejará desistir, que si Él dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo para cumplir la misión, es porque puedo confiar de que todo lo que Él me pide hacer, lo voy a hacer. ¿De qué manera? De esta manera sencilla. ¿Cómo? A su modo, no a mi modo, confiando en Él. Así es de lo que se pidió el alpinista, ¿no? Murió. Que yo esté firme y seguro en lo que el Señor me ha llamado a hacer. Y vamos a hablar de la urgencia, ¿sí? Versículo 4. Y en cualquier lugar o casa en donde entréis, quedad allí y de allí salid. Versículo 5. Y donde quiera que os reciben, salid de allí, de aquella ciudad. Perdón, estoy leyendo mal. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Así es de que lo que hasta ahora nosotros hemos visto en este plan maravilloso de la gran comisión que le llaman, o de la misión, es la potestad que fue conferida por el mismo Jesús a sus apóstoles. Y estamos viendo los preparativos, creo que no lo dije como segundo punto, los preparativos para llevar el Evangelio. El primer preparativo es: vayan en forma sencilla. El segundo preparativo: vayan en una forma urgente. Así es de que leímos 4 y 5. Y nos habla acerca de la sinceridad con la que tenían que ir ellos. Claro, les dice: vayan, donde los reciban, quédense allí, pero no se demoren por cuestiones de pronto de abusar el tiempo de esas familias. O si se quedan allí, establezcan un lugar o centro, como decir, de aprendizaje, de lugar donde van a comenzar a mirar cómo expandirse en ese lugar donde están, en esa aldea, en ese lugar, en esos barrios, y lleven la palabra de Dios. Si lo reciben, bien recibidos, será recibida la palabra de Dios, se compartirá. Puede que hayan personas que se salven, otras quizás no. Pero también podían encontrar oposición, porque él dice que en el lugar en donde no lo reciban había una práctica judía. Era sacudir el calzado de sus pies. Y lo que ellos decían con esto era que no querían llevarse en sus pies la podredumbre del lugar, lo feo que es estar en un lugar donde no reciben la palabra de Dios. Sacudir los pies era decir: ya no tengo nada más que ver con ustedes, ustedes son testigos, son responsables por la palabra que tienen. Igual dicen que los rabinos o maestros de la ley, cuando se iban a otros lugares a predicar o a compartir la palabra, si iban por lugares de gentiles, también al pasar por esos lugares y al comenzar ya para entrar a su país o a su nación judía, tenían que también sacudirse el polvo de los pies. No querían traer nada del pecado y de la inmundicia de estos pueblos. O sea, eso era la cultura de ellos. Y el Señor les dice a ellos:
sacúdanlo en forma de rechazo. En otro evangelio, en Marcos, dice algo más. Marcos nos dice que no solamente el Señor Jesús envía a sus apóstoles y les dice a donde no lo reciban, sacudan los pies, sino digan también que será peor el castigo para esas personas que rechazan el evangelio que para los mismos de Sodoma y Gomorra. Entonces, cuando uno lee esto, dice, bueno, responsables y serán peor castigados que los de Sodoma y Gomorra. Sí, la inmoralidad fue castigada por el Señor, sí, de ipso en ese tiempo. Pero dice que para el que rechaza el evangelio, el castigo es tenaz, ¿no? Quien rechaza el evangelio que se lleva, quien rechaza o hace oposición al evangelio, ya tiene condenación. Es uno de los peores pecados, si no el peor de los pecados, es rechazar a la persona del Señor Jesucristo y del evangelio. Así que fíjense el contenido de este envío, de este llamado a esta misión. Entonces la urgencia era buscar los lugares, posar allí, ir. Si ustedes no eran recibidos, sigan el camino, sigan predicando el evangelio. En ninguna manera podían quedarse en otro lugar porque no tenían plata, no tenían cómo pagar un hotel. De manera que el plan era, sigan predicando el evangelio. Hechos capítulo 13, versículo 51. Bueno, vamos a hablar de la historia de Pablo. Pablo y Bernabé están predicando, y este es uno de los ejemplos. Versículo 48, dice, los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Y aquí viene la práctica que tenían los judíos. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Esa era la práctica. Limpio nosotros, como decían, limpio nosotros de la responsabilidad de la sangre de estos hombres que rechazan el evangelio. Tienen su responsabilidad. Así es de que no solamente se les confirió el poder, sino que habían preparativos. Y lo tercero que vamos a mirar es procediendo al plan. Y es la ejecución de ese plan. Con estas características, ¿ustedes qué creen que haría una persona común y corriente? Vuelvo al tema. ¿Irían respaldados realmente a decir, voy a predicar el evangelio? Con esas características, ¿ustedes irían a hacerlo? ¿Sí, no? Vamos a nuestro texto otra vez. Dice el versículo 6, procediendo en el plan. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Vemos aquí la acción. Esperaría uno que alguien se diera vuelta y dijera, oiga Señor, pero alguito de dinero, porque es que... Oiga Señor, pero ninguno tuvo la objeción. Así como ninguno había hecho objeción por el llamado que Él les hizo antes, tampoco hubo objeción por la misión que tenían que cumplir. Y eso es a lo que el Señor nos manda. Muchas veces nosotros tenemos excusas para ir y predicar el evangelio. Muchas veces si tenemos excusa para venir a escucharlo, imagínense, tenemos muchas excusas para ir a la misión. ¿Cuáles son tus excusas? ¿Lo tienes todo? Pues ¿quién te prohíbe hoy que vayas bien vestido? Vuelvo al tema otra vez porque es que va ahí. ¿Y quién te prohíbe hoy que lleves alguito más de comida? Que no te lo prohíbe nadie. Pero la cuestión es que hay, aparte de eso, hay excusas. Es mi corazón. Y es saber que quizás de muchos de los que estamos sentados aquí,
Nos hemos congregado hoy para escuchar la palabra de Dios y salir escuchando la palabra de Dios sin ninguna propuesta o adoptar realmente propia esa misión para la cual el Señor te llamó a hacer. La misión no solamente la va a cumplir el liderazgo, hermanos. El tema es que hay salvación, hay servicio. Hay salvación, hay una misión. Y tú eres responsable por eso. Por eso nosotros en nuestra congregación capacitamos, si hay un tiempo que va a haber ahorita una predicación, ¿cierto? Aquí en el parque, van a ser capacitados para saber cómo hacerlo. O sea, la iglesia brinda ese apoyo para capacitarte cómo hacerlo si no lo sabes hacer. Te da las herramientas, pero tampoco te sientes en libertad de venir, o tampoco quieres venir a capacitarte. Y sabes una cosa, eres responsable. Y si no lo haces, eres un irresponsable de lo que el Señor te dio para hacer. La misión en nosotros tiene que latir en nuestros corazones como latió en el corazón del Señor, como latió en el corazón de sus apóstoles, que no objetaron a nada. ¿Cuál es tu misión? Ya la sabemos, pero ¿cuál es tu misión? ¿En qué te has apropiado? ¿De qué te has apropiado tú en tu vida cristiana? Procediendo en el plan. William Guillermo Carey, un misionero inglés llamado el padre de las misiones, fue un ministro bautista conocido como el padre de las misiones modernas. Carey fue uno de los fundadores de la Sociedad Misionera Bautista. Como misionero en la colonia danesa de Serampore en India, tradujo la Biblia al bengalí, al sánscrito, que es otra lengua, y a otras lenguas y dialectos. Profesión: zapatero, remendón y misionero. Como cristiano conocía la Gran Comisión y la sentía. Por lo mismo, anhelaba vehementemente que alguien llevara el Evangelio a los paganos que vivían en lejanas tierras donde no se había predicado el Evangelio. Tanto era su interés misionero a favor de esos países que enfrente de su banco de trabajo, puso un mapa en el cual veía con frecuencia y con tristeza pensaba que ellos no serían alcanzados si alguien no iba y les predicaba las buenas nuevas de salvación. Después de haber estado durante algún tiempo en comunión con Dios y de comprender que Dios quería que él fuera, decidió ir y fue, pero siguió componiendo zapatos para sostenerse a él mismo y predicar el Evangelio, y solía decir a algunas personas: mi negocio es servir a Dios y compongo zapatos para pagar los gastos que se originen de este negocio. Ahora se le demandaba al grupo de los apóstoles lo mismo. Hombres comunes y corrientes. Hombres, mujeres comunes y corrientes. Llamados como llamaron a los apóstoles. Carey, un hombre común y corriente, porque no era un hombre superdotado, ustedes ven la sencillez y la humildad de su trabajo, pero con la pasión por conquistar con el Evangelio a los perdidos. El Señor te pide que ganes almas, no, predica el Evangelio, que vayas a una masa de 50, 60, 70, 80, 1000 personas, no, tan solo uno, comienza con uno. Creo que esta mañana somos alrededor de 250 personas, 250 ganados por uno nomás, que ganes para el Señor. Esa será tu misión, nuestra misión. El cuarto punto que vamos a ver se encuentra en versículos 7 al 9 y se llama el producto del plan o el resultado de ese plan. Dice así el versículo 7, y está hablando de un personaje muy conocido en la antigüedad y se conoce por lo siguiente. Dice: Herodes
El tetrarca significa el señor o el gobernante de la cuarta parte de la provincia en que él estaba gobernando. Tetrarca. Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo porque decían algunos: Juan ha resucitado de los muertos, otros: Elías ha aparecido, otros: algún profeta de la antigüedad ha resucitado. Y dijo Herodes a Juan: ¿Juan? Pero si a Juan yo lo decapité, yo le mandé cortar la cabeza. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Han existido varios Herodes en la historia. El Herodes en el que nombra la palabra de Dios, el primero es el Herodes el Grande, papá de este otro Herodes, el que está hablando aquí en el pasaje. Ese Herodes fue el que mató a los niños pequeños, no menores de 2 años, y que buscó matar a Jesús. ¿Recuerdan ustedes cuando se entrevista con los sabios de Oriente y él les dice: bueno, ¿en dónde habría de nacer ese Jesús? Y ellos le dicen: bueno, su estrella hemos visto en Belén. Ok, en Belén. Bueno, vayan ustedes a cerciórense de que está ahí para yo irle a ver y visitarle y llevarle un presente y saludarlo y alegrarme en mi corazón por el Salvador que había que nacer. ¿Sí fue así? No, quería matarle. Por eso mandó matar a todos los niños menores y bueno, el Señor dio la opción de que ellos huyeran hacia Egipto. Y ahora este Herodes, tetrarca, en su mente y en su corazón está muy sugestionado. ¿Por qué? Porque él había matado a Juan el Bautista, literal. Y recordamos cómo fue, ¿no? Dicen que este Herodes era muy amigo de Juan el Bautista, imagínense, amigo. Aceptaba lo que Juan el Bautista decía. Escuchaba de buena gana lo que Juan el Bautista decía, pero cuando él le promete a su hija que le dará cualquier cosa, su hija le dice: pues deme la cabeza de Juan el Bautista. Su esposa Herodías estaba en pecado de inmoralidad porque estaba metiéndose con su hermano, con el hermano de su esposo Felipe. Y eso es lo que produjo el malestar en Herodes, que Juan el Bautista le dijera: estás cometiendo pecado, Herodes, te estás metiendo con una mujer que no es tu esposa. Ahí se olvidó el amigo, el que escuchaba de buena gana, y lo manda a decapitar. Ahora que ha muerto Juan el Bautista, dice que Herodes escuchaba todo lo que Jesús hacía. Y es lo que nosotros hemos escuchado de todas las cosas que Jesús hacía en este estudio de Lucas. Ya hemos visto todo lo que eran las enfermedades, sacar demonios, expulsar demonios, resucitar muertos. Así como ellos lo habían visto, Herodes también lo había visto. Pero cuando lo ve, cuando escucha de lo que estaban diciendo, dice: ¿pero quién es él? Y procuraba verle. Algunos decían que era Elías, basados en Malaquías capítulo 4, versículo 5, donde se habla de la profecía de que vendría uno antes que Jesús y prepararía el calzado de sus pies y prepararía el tiempo de su venida. Ese Elías es Juan el Bautista en su cumplimiento. Pero Elías no había muerto, como para decir resucitó Elías. No, él fue llevado a los cielos. De manera que el cumplimiento de esa profecía está en Juan el Bautista. Por eso le atormentaba tanto en la cabeza: si no puede ser que este hombre resucitó, si yo lo hice matar. Y era Jesús. El producto del plan puede causar más dureza en el corazón. La predicación de la palabra de Dios puede provocar más dureza en el corazón que no quiere escuchar. No porque la palabra de Dios esté lista para hacer eso, sino por los que no quieren escuchar. Pero también producirá otros resultados buenos. El hecho de que Herodes escuchara con buena gana a Juan el Bautista no lo hacía salvo. El hecho de que dijera: bien, Juan el Bautista, está muy chévere su mensaje, no lo hacía salvo. Lo que hace salvo a una persona es creer, realmente entender que su pecado lo está separando de Dios
Lo que le hace salvo es entender y arrepentirse de ese pecado, de saber que su futuro está en el infierno, pero aceptar este mensaje, este evangelio que ha sido proclamado durante mucho tiempo y que tú y yo somos responsables de llevarlo para llevar a otras almas a Cristo. No es para nosotros la salvación nomás, es para los que están afuera, necesitados. Quizás le puedes preguntar al que está a tu lado, si te mueres hoy, ¿para dónde te vas? ¿Qué te va a responder? Quizás te diga para el infierno, ¿sabe? ¿Qué le dirías? ¿Y qué sería tu responsabilidad en ese momento hacer? No, pues yo no sé cómo decirle. No, sí. Si tú fuiste salvo, tienes un testimonio para dar, ¿cierto? ¿Cómo te salvó Él? Pues de esa manera lo puedes salvar a Él. ¿Sencillo? Es sencillo. Es querer, es hacer, es hacerlo. Decidirnos a hacerlo. No porque lo pensemos y digamos, bueno, ¿sabe qué? ¿Me parece bien hacerlo? Hagámoslo. No, no es una opción. Es hacerlo. Él los envió. Él no les dijo, si les parece, no. Él dijo, vayan, ganen almas para el Señor. Prediquen el Evangelio. Cuando el Evangelio es expuesto, el reino de las tinieblas tiembla. Porque así como el Señor, una y otra vez que llevaba el Evangelio y se acercaba a los endemoniados, temblaban y decían, no nos hagas daño, Señor. Porque el Señor conoce muy bien cuál es su plan, cómo lo diseñó, qué es lo que produce el plan, sabe a quiénes envía y cuál es la misión que tienen que cumplir. De manera que nosotros, sabiendo todas estas cosas, cuando predicamos el Evangelio, no es que lo predique y ya, algo pasa y algo va a pasar. Y los resultados, o sea, para uno es muy gratificante ver un resultado de una persona que pasa de muerte a vida. ¿No te da alegría eso? ¿Sí te da alegría? Una sola persona dijo, sí, a mí me da alegría, los demás no. A mí me da alegría cuando una persona acepta a Cristo como su Salvador y le digo, bueno, a crecer, hermano, a crecer, a enseñar, a discipular. No te quedes ahí. ¿Cuántos de nosotros comenzamos así hoy en día? ¿Dónde estamos? Estos misioneros no están donde están porque sí, porque lucharon buscando el entrenamiento, buscando llevar la palabra de Dios, llevando el Evangelio, y están ahí porque es así. Hoy quizás tienes el deseo de irte a preparar a un instituto bíblico, quizás para ampliar tus conocimientos, el entrenamiento, eso está bien, pero la misión está aquí. Están los misioneros regados por todo el mundo, tienen una misión a lo que fueron llamados, ¿sí? En otros países. Pero la misión tuya está al lado del que trabaja contigo. La misión tuya es al lado del que estudia contigo, del que está ahí sentado contigo hoy. Pregúntale y llévale el Evangelio. Esa es nuestra misión. Herodes dice que quería conocerle. ¿Será que se volvería a repetir lo de ese Herodes que quería conocer a Jesús nacido? Quería verle y quería saber quién era él. ¿Cuál era su propósito? No era la salvación tampoco, porque más adelante él dice que se encontró con Jesús, ¿sabe dónde? Cara a cara, en el momento del tormento y del sufrimiento antes de ir a la cruz. Allí se encontró otra vez con Jesús, este Herodes, y él les dice que quería ver un milagro de Jesús solamente por congraciarse y porque Jesús fuera un momento el títere de todos. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Fue ultrajado, maltratado. Herodes dio órdenes de que se vistiera de ese púrpura, de esa burla que le hicieron como el rey, que ellos decían ahí, si tú eres el rey, pues demuéstralo con milagros. Dinos quién te abofeteó. Bueno, todo lo que sucedió en ese momento era la burla propiciada por este Herodes que quería verle y le vio. Nosotros hemos visto a un Cristo enseñando, a un Cristo proveyendo de las herramientas a los hombres y finalmente terminando su ministerio, a un Cristo que los encomienda a la misión. ¿Cuál es tu misión? Vuelvo y hago la pregunta. Lo único que ata a una persona de no llevar el Evangelio es su pecado.
No le demos vuelta ni le llamemos con otros nombres. Cuando eso que sucede dice, hoy no siento ganas de predicar, estoy cansado, mírate y revísate. Porque quizás es el pecado que te está agobiando y está colocándote en un lugar en donde no puedes ver la necesidad de otros. Y eso es el egoísmo con el que vivimos los cristianos. Yo me voy a salvar, sí, yo me voy para el cielo. Me alegra eso que me voy para el cielo, sí, pero los demás, mediante los cuales yo soy responsable de llevar el Evangelio, quizás no vayan a ir por culpa mía al cielo. El reino de Dios empieza en los corazones de los que creen en Jesús. ¿Quieres ver a Jesús? ¿Quieres saber de Él? Hay un himno que cantamos, dice, ¿sabes tú de Cristo? ¿Le conoces ya? Así es de que es la pregunta que te invito a que te hagas en esta mañana. ¿Le conoces ya? ¿Qué necesitas saber más de Él? Si no es saber cómo Él fue tan poderoso para buscar y salvar a los perdidos. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y la decisión está en tus manos. Has escuchado lo que un cristiano tiene que hacer, pero quizás tú no eres cristiano. Y ese llamado del Evangelio a que te arrepientas, como ese era el propósito, de que aceptes que eres un pecador separado, rumbo al infierno, reconozcas que eres eso y que tú mismo no puedes lograr la salvación por tu propio medio, sino reconociendo que Cristo por eso apareció, por eso Él vino y se hizo hombre y murió en la cruz por ti, por tus pecados. Ese es el arrepentimiento con el que tienes que ir en esta mañana delante de tu Salvador. Él te quiere salvar. Pídele perdón por tus pecados. Invítale a entrar en tu corazón. Dile, yo quiero ser salvo, yo quiero ser un hijo tuyo hoy. Y también quiero llevar esto que acepto hoy en mi corazón a otros. Y para los creyentes, bueno, yo les llamo creyentes viejitos, de estar aquí, de años, muchos años de conocer el Evangelio y quietos. ¿Cuál es tu próximo para llevarle el Evangelio? Este no es una enseñanza más, yo digo siempre, no será una enseñanza más, sino será lo que el Señor te va a reprochar cuando estés allí en el tribunal de Cristo. Y te lo va a decir. ¿A cuántos tenías a tu lado y no les predicaste? ¿A cuántos tuviste la oportunidad de decirles y de advertirles del infierno y no lo hiciste? Eso lo tendremos que rendir cuentas delante del Señor en el tribunal. Pero no te dé miedo, esto no es una amenaza, no es mirarlo con tristeza. Me gustaría en esta mañana ver rostros alegres que digan, sí lo quiero hacer, sí quiero ir, quiero ser parte en la misión, el Señor me envió a esto y lo voy a hacer. Amén. Padre, gracias por tu verdad. Porque de eso se trata, tu verdad, Señor, la pasión con la que murió Cristo por los pecadores es la pasión con la cual yo tengo que ir también a los pecadores. Soy responsable, Señor, por mis amigos, por mis compañeros. Soy responsable por mis parientes, Señor. Tengo cómo ir, tengo cómo hacerlo, tengo tu respaldo, Señor. Quiero hacerlo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga. Gracias.